Todos recordarán que en los juegos de la primera generación de Pokémon en la ciudad Carmín hay un anciano con un machoque al cual si le hablas te dice algo acerca de una antigua construcción. Utiliza el trabajo de los machoque para el proyecto y al parecer lleva más de 3 años en ello, ya que en las ediciones de los juegos de la segunda generación si tú vas a la ciudad, el anciano aún sigue ahí con el machoque y te dirá lo mismo que antes, que está trabajando en un importante proyecto de construcción. Pero la historia va más allá. Mucho más allá. Como la mayoría de las historias freak de Pokémon, comienza en Pueblo Lavanda, y es que en Pokémon Red y Blue el Team Rocket se encontraba robando los cráneos de Cubone de la Torre Pokémon. Una celebridad local, el señor Fuji, es capturado y tomado como rehén del Team Rocket. Todo parece ser normal, tu Red salvas a el señor Fuji y derrotas al equipo Rocket aniquilando su malvado plan. La historia es, hasta cierto punto, acorde con el juego, un poco de aventuras con tramas infantiles, pero, es la música del lugar y las peleas lo que quizás daba un toque de vacío. Como ya dije, así era todo el juego original de Game Boy, lo que llevaba un ambiente de miedo e intensidad mucho más alto que en el resto del juego. ¿No es un poco extraño que para un pueblo cuyas personas y creencias estaban completamente dedicadas a salvaguardar el camino espiritual de los Pokémon recién fallecidos, tan solo 3 años después la torre Pokémon haya sido demolida para construir la torre de radio? Desde el momento en que llegas de nuevo a Pueblo Lavanda en los juegos de la segunda generación notas algo distinto, la música ya no es la misma tétrica llena de misticismo, es un poco más alegre quizás, pero, con la misma melodía acechando en el fondo, nada es lo que parece y el Team Rocket tiene mucho que ver. Más de lo que te imaginas. Durante todo Pokémon Red y Blue Pueblo Lavanda fue un pueblo sin un ingreso económico o turístico fuerte, no contaban con un gimnasio o algo que de verdad atrajera turistas. Ciudad Fucsia tenía la zona Safari, Ciudad Plateada contaba con un museo, Isla Canela cuenta con aquel laboratorio tan famoso, etc., pero, Pueblo Lavanda era prácticamente solo un gran cementerio el cual las personas visitaban en momentos de duelo o de búsqueda de paz, eso y que era completamente gratis de visitar. Su pobre tienda no se podía comparar con el gran centro comercial de Ciudad Azulona, un lugar accesible si se toma la ruta subterránea cercana. En resumen, Pueblo Lavanda era el pueblo más pobre de todo Kanto. Un buen día un hombre de negocios llegó al pueblo con una propuesta. La radio había obtenido un éxito monstruoso en Johto. Este hombre propuso la demolición de la torre Pokémon y en su lugar ser construida la torre de radio. Todo el subsidio correría a cargo de la compañía de este señor, no habría costo alguno en infraestructura para Pueblo Lavanda. El pueblo estaba desesperado, aceptó el trato aún con las condiciones impuestas. Los cubones son originarios del Pueblo Lavanda, sus cráneos son extremadamente valiosos en el mercado negro. La condición de este hombre de negocios era que su organización debía estar autorizada a cazarlos, las ganancias serían destinadas a la construcción de la torre de radio. El hombre de negocios era Giovanni, líder del equipo Rocket, el alcalde de Pueblo Lavanda que autorizó esto era ni más ni menos que el señor Fuji. Red era solo una pieza más en su plan. Red salvó al señor Fuji logrando con esto aparentar que no existía conexión alguna entre él y el Team Rocket. En cuanto el héroe dejó el pueblo los Rocket terminaron de exterminar a los Cubone. Giovanni fue un hombre supersticioso, sabía que esta decisión no era agradable ante los ojos de los espíritus Pokémon del cementerio. Seguramente también recordarás la invasión del Team Rocket a la Silp Sociedad Anónima, hecho que después tendría mucho sentido la producción de masa de Silp Scopes, artefactos usados para poder reconocer a los boss de la torre para los miembros involucrados en el proyecto. Giovanni tampoco estaba contento con la idea de construir la torre de radio con los cuerpos de los Pokémon ahí, por lo que decidió construir otra torre para su descanso. Los cuerpos fueron trasladados antes de iniciar la construcción de la torre de radio. El lugar elegido fue una colina en Ciudad Carmín. Giovanni contrató una constructora independiente para la construcción de la torre, de esta manera nadie sospecharía del Team Rocket.
El dueño de esta compañía era un anciano que usaba machoques como mano de obra. La construcción fue problemática, ocurrieron diversos accidentes en extrañas circunstancias provocando la muerte de varios machoque. Meses pasaron y el proyecto seguía detenido. Los ciudadanos la miraban y el proyecto seguía detenido. Bromeaban de cómo la construcción estaba embrujada sin saber en verdad de qué se trataba y el proyecto seguía detenido. Los pobres machoque no podían siquiera defenderse al ser los ataques tipo lucha nada efectivos contra los fantasmas. Aún con esto, Giovanni se rehusó a comenzar la construcción de la torre de radio hasta que todos los cuerpos de Pokémon hubiesen sido transferidos y enterrados en ese lugar de Carmine. Coincidencia o no, siendo cierta la superstición de Giovanni o no, poco después fue derrotado por Red. Un niño de 11 años, quedó devastado, sin alguien que confiara en él, desapareciendo al olvido. Sus sucesores al mando del Team Rocket decidieron abandonar el proyecto de la torre Pokémon en Carmine, demoliendo lo poco y nada que habían logrado avanzar en esos meses. Misteriosamente el pobre y perturbado dueño de la constructora murió ese mismo día. El sitio y algunos restos de la construcción aún se pueden ver en Ciudad Carmine hoy en día. Allí yacen aún todos los machoque y los Pokémon transferidos del pueblo Lavanda. Las personas del lugar aseguran sentir una pesadez en los hombros al visitar el lugar, incluso los